Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Estamos empezando el tercer panel del segundo bloque de este espacio, de este simposio, titulado El ecosistema de medios en la era digital, el derecho de autor y las posibilidades y desafíos del periodismo. Tenemos con nosotros realmente un espectro impresionante de profesionales con experiencia en distintos tipos de medios, distintos tipos de pensamientos sobre el problema, con una diversidad, creo, de debate que vamos a tener, o por lo menos por compartir experiencias y perspectivas en este panel que creo que estamos todos muy entusiasmados, y personalmente quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Realmente es un placer, un honor poder contar con sus aportes en este espacio. Le voy a empezar a dar la palabra, primero que nada, a Cristian Hernández. Pensaba seguir un orden alfabético como para hacerlo muy democrático, pero pidió lamentablemente que se tiene que ausentar un poco antes del cierre del panel, y bueno, de forma tal de que quede menos conspicua toda la salida. Lo estoy haciendo más, levantando el nivel de... Bueno. Un desastre, no voy a arrancar pidiendo disculpas, así que no hay problema, no hay problema. Bueno, Cristian, en realidad es Cristian, ¿no? Sí. Cristian es director digital del Grupo Perfil. A pesar de que puede engañar algún acento inicial como argentino, es chileno. Ahí tiene muchísima experiencia y trayectoria en distintos medios en Chile, ocupando distintos roles también. Y bueno, y hoy en día está hace más de 1 año y medio en la Argentina, trabajando en el Grupo Perfil en todo lo que tiene que ver con la dirección de los contenidos digitales. Muchísimas gracias, Cristian. No. Bueno, primero agradecer la invitación y arrancar con las disculpas. La primera disculpa es que vengo bajándome del avión. Yo el fin de semana me voy a mi país a ver a mi familia. También sé que hay chilenos acá, así que les pido disculpas por la miseria que tengo de estar traicionando la patria con el tono argentino. Les pido disculpas. Me parece muy bonito el tono argentino, para quedar bien con los argentinos. Les pido disculpas a los chilenos para quedar bien con los chilenos. Muy de chilenos. Nada, yo creo que lo primero dentro de la conversación, la experiencia, hice varias cosas. Yo desde Chile en Mega, estaba en Mega, en el canal de televisión, era director digital allá. Nosotros veíamos el tema de las directivas digitales y básicamente la legislación desde 2 puntos de vista. El primero, económico, y el segundo, muy económico. El primero, económico, era porque nosotros sufríamos lo que en Chile se denomina el choreo, lo que podríamos decir el robo constante de videos por parte de muchísimos medios de comunicación y muchísimas personas. Listo, dicho eso, nosotros decíamos, bueno, acá en algún momento dejará de ser esto una especie de todo es cancha sin reglas, hasta que decidimos como Mega asociarnos con Google, efectivamente, y poner nuestros contenidos en YouTube. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que en YouTube estaban los tutoriales para bajar nuestros contenidos que estaban en YouTube. Dijimos, bueno, parece que nos custodia nuestros custodios, como dirían, no sé, los romanos, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que básicamente no hay un gran conocimiento, un gran interés. Yo entiendo la libertad, parece que la gente oculta acá, como para que me voy a ir luego, para que tenga la palabra, me voy a pegar rápidamente de vuelta. Yo sé que ellos, en pro de la bandera de la libertad de los contenidos, lo hacen. Ahora, yo digo, ¿hasta dónde eso tiene un límite? Y yo también, vuelvo a repetir, entiendo eso. ¿Hasta dónde eso tiene un límite donde permitimos que la gente tome los contenidos que son contenidos con copyright, etcétera, y eso se sigue viralizando y en algunos casos monetizando por terceras personas? Bueno, entonces eso era el punto de vista económico. Luego, el muy económico era cómo estos contenidos nosotros lográbamos hacerlos rentables en la plataforma, porque como ustedes sabrán, salvo Netflix, que en su último informe de EBITDA tenía pérdidas por cerca de, creo que, 160 millones de dólares, pero que es una apuesta de futuro muy importante. Es un poco lo que pasa con WhatsApp, ¿no? No genera ingresos, pero resulta que es una compañía que vale una cantidad de millones de dólares, que es una locura, ¿no? Es una cosa rara. Si yo les dijera, ¿ustedes quieren invertir en una empresa de pizarras que pierde dinero? Ustedes dirían, no. Pero si yo les dijera, ¿quieren invertir en WhatsApp? Probablemente todos me dirían, sí. Entonces, es un fenómeno extraño. Entonces, nosotros empezamos a ver de que no lográbamos rentar, hablo de Mega y hablo del principal productor de contenidos del Pacífico Sur, o sea, la cantidad de ficciones que hace, el material,
no lográbamos rentabilizar en la web, pero nos empezó a ocurrir otro fenómeno. Nos empezó a ocurrir un fenómeno de que teníamos alta penetración y decíamos que los contenidos viajaran por el mundo, y eso sí nos sorprendió mucho y nos gustó mucho. Entonces ahí es donde viene esta dicotomía extraña, donde por un lado decíamos, no, cerramos las puertas a todo, porque todo el mundo se está llevando nuestro dinero, y por otro, no, abrámoslas por favor a todos, porque nos abre la posibilidad de que nuestros contenidos viajen mágicamente a otros lugares. Ahora vamos a traerlo a Perfil. En Perfil sufrimos más o menos el mismo problema con NetTV. ¿Conocen NetTV, el nuevo canal de televisión? ¿Sí? Por favor, digan que sí. Gracias. Ese es el 0,5 de rating que estamos marcando ahí. Excelente. Si alguno de ustedes se suma, o canalnet.tv, su clic es mi sueldo. Así que se los agradezco. Bueno, dicho eso, nosotros estamos sufriendo, pero ahora desde otro lugar. Y yo creo que ese es, al menos el punto que nosotros queremos marcar, y lo estamos haciendo constantemente en todos y cada uno de los seminarios donde participamos. Ya la gran amenaza no es que alguien, cualquiera, tome los contenidos de las columnas de Jorge Fontevecchia o las ficciones como Millennial que nosotros damos en el TV, o lo que fuere, o las declaraciones de Pampita, que cuenta que ahora volvió a terminar por tercera vez con el que había terminado 3 veces antes, en fin, que tiene mucho contenido. Ya nuestro problema no es que alguien lo tome y lo use. Es más, como somos tan generosos, propendemos de nuestro sitio que la gente lo comparta, y lo comparta donde quiera, en su blog personal, en otro medio, pero nos encontramos con otro detalle. Resulta que en Argentina ocurre otro fenómeno, que es aún más brutal, y es que el canibalismo entre nosotros mismos, hablo de los medios, yo creo que de eso alguien alguna vez se tiene que hacer cargo, porque resulta que en pro de la bandera de informar, a mí Infobae me está sacando aproximadamente unos 25 videos por mes. Entonces yo llamo a Infobae y le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. ¿Eres chileno? Sí, soy chileno. ¿En qué te puedo ayudar? Decime, el argentino. Y yo le digo, mira, yo tengo un player que tú puedes compartir. ¿Ya? Pero es que ese player lo monetizas tú, no lo monetizo yo. Sí, pero yo te quiero contar la noticia. Los contenidos que tienes ahí son míos, no tuyos. No, pero es que está el derecho a informar. ¿Ya? Y el derecho a informar sería que escribiera una nota que diga que en mi sitio, con un lindo link, vayan a mi sitio a ver mi video porque ahí yo lo palpita. No, porque yo necesito informar. Ah, joya. Bueno, entonces, ¿puedes poner el video sin monetización? Porque finalmente de eso se trata esta historia, ¿no? No, ¿por qué? Porque soy un negocio. Joya. Bueno, sería injusto decir que solamente lo hace Infobae, porque lo hace Infobae, lo hace el 13, eso me parece lo más lindo del mundo, lo hace el 13. El 13 es otro canal de televisión. El 13. El 13. 1, 3, 13. El 13. ¿En serio? Tiene como 20 puntos en la noche y tiene que andar buscando Pampita. Marca 1,2. Bueno, entonces yo creo que la gran pregunta que subyace a toda la legislación es, primero desde los medios, cómo cuidamos el contenido y cómo nos respetamos, porque nosotros los fines de semana vemos cómo alguien hace control-C a la columna de Jorge Fontevecchia y la pega en su medio con un lindo control-V. Listo, ahí está. Y el único gran trabajo que hace es poner el primer párrafo que dice, esto reflexionó Jorge Fontevecchia. Oye, entonces, yo tiendo a creer una cosa, y les voy a dar una reflexión que me traigo desde Chile, porque el viernes pasado participé en un seminario justamente en la Universidad Católica sobre esto, donde un periodista me levantó la mano y me dijo, ¿sabe qué? Todos los medios se roban la información porque finalmente es la misma. Yo le dije, sí. Me dice, ¿y qué va a pasar cuando el único que salió a repostear, y al cual todos le copiamos la nota, no salga a repostear? Anda cagando. O sea, no vamos a quedar todos al horno, porque ¿quién salió? No, yo no. ¿Tú? No, yo tampoco. No. Yo tengo una redacción multimedia, dice Noel, que es como control-C, control-V, básicamente. Entonces, eso es lo que subyace a esta discusión. Vuelvo a repetir, eso es lo que subyace a esta discusión. Es como cuando los norteamericanos hablan del derecho de las patentes. No están preocupados, yo allá en Cupertino, cuando estuvimos revisando el tema, no están preocupados de que los chicos que están en el garage de allá diseñando una aplicación X lleguen casualmente al mismo tiempo que chicos que están 2 cuadras más allá haciendo más o menos la misma aplicación. Están preocupados de cómo las empresas se andan sacando las aplicaciones unas a otras, o cómo esas empresas se enteran en los Work Lab que tienen disfrazados de vengan y cuéntenos sus ideas para que nosotros hagamos las nuestras, y toman esas ideas.
quisiera plantear acá el punto como perfil de que nosotros estamos profundamente preocupados no solo de cómo las grandes plataformas como Google, Facebook, YouTube, etcétera, administran nuestros contenidos y en algunos casos los monetizan, en algunos casos los monetizamos juntos, en otros casos solo los monetizamos nosotros, todo bien, pero más me preocupa cómo no hay un más mínimo fair play entre los medios de decir, oye, sé que no me voy a llevar el video de X, porque en realidad ese es el activo de ese medio X, ¿no? Olvídense de NET, a lo mejor no se olviden de NET, vean NET. Pero NET es un mundo, es un caso, pero está lleno de casos y se tiende a creer que Internet es un descampado, y yo creo que la Comunidad Europea, con esto cierro, la Comunidad Europea nos está dando algunas señales de que esto no es un descampado. Esto debe tener una legislación y esto debe tener un marco de desarrollo. Y yo creo que, una vez más, los países más desarrollados están dándonos un poco una muestra de para dónde caminar. Solo que yo siento que acá, y me hago parte, tanto como responsable, como ex director digital de Mega en Chile, y hoy día en el caso de Perfil, los medios estamos tan preocupados del cómo subsistimos, como ustedes me imagino saben, cae el consumo de televisión, cae el consumo de diario, cae el consumo de radio, entonces estamos en reuniones de directorio viendo todas las veces como la curva va. La suerte es que nos va bien el digital, entonces vamos subiendo de a poco, no en la misma proporción, pero nos vamos convirtiendo. Pero estamos tan preocupados de eso que no estamos preocupados de cuidar nuestro principal activo, los contenidos. Porque la última reflexión que les dejo es, eso piénsenlo, es lo único que nunca pasó de moda. Los contenidos. Básicamente estamos hablando de contenidos. Entonces lo que tenemos que normar es la carretera. Imagínense si nosotros anduviéramos en la carretera y no existiese la norma de señalizar para cuando giras, no existiese la norma de velocidad, o sea, cualquiera pasara, sería un desastre manejar y sería peligroso. Eso le pasa a los contenidos hoy día para los que fabricamos contenido. Se está empezando a hacer peligroso. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Ahora vamos a seguir con el orden alfabético propuesto, si les parece. Vamos a darle la palabra a Carlos Cristófalo, que es el director de Autoblog, que es un sitio de noticias que ya tiene, ¿cuánto? 13, 14 años. 13 años, publicando, digamos, contenidos vinculados a los automóviles y la industria automotriz. Muchas gracias. ¿Qué tal? Espero que el almuerzo haya estado rico y que no les agarre la modorra y los mantenga un poco despiertos. Supongo que hay café en algún lugar para mantenerlos más activos. Bueno, mi nombre es Carlos Cristófalo, soy editor de Autoblog. Es un sitio de noticias de autos que surgió en el año 2006. Yo tengo 45 años, soy periodista desde los 17. Trabajé en un montón de medios, trabajé en el diario de La Zona con Héctor, el hermano de Chani, que después va a hablar. Trabajé en la editorial Perfil, de acá del amigo Cristian, en el diario Perfil, que duró 3 meses nada más. Trabajé en el diario Ámbito Financiero, el diario El Expreso, en La Mañana de Córdoba. Hice periodismo de política, de economía, de policiales, muchos policiales. Hubo una época en mi vida que me encantaba el periodismo de policiales. Pero busqué después algo un poco más ameno. Y como dice mi amigo Leonardo Valente, que está por allá atrás, que siempre dice que si no sabes qué hacer en esta vida, dedícate a hacer lo que más te gusta. A mí me gustó siempre el periodismo, me gustaron siempre los autos, y la mejor solución que encontré para llenar el changuito del supermercado fue hacer un sitio de internet de noticias de autos. Se llama Autoblog, ahora por ahí hay algunos links. Y si querés, empecemos, este es Autoblog, pero si querés empecemos con el otro link. Es una ayudita. Eso no sé si lo saben, eso es La Izquierda a Diario, es el órgano oficial del Partido Comunista en Argentina. Van a ver Nicolás del Caño, siempre sale ahí, siempre hay noticias, obviamente desde el punto de vista de la izquierda de política argentina. Y si ven bien esa foto, esa nota es una nota muy interesante. Desde el punto de vista de la Izquierda a Diario, he estado criticando una política del gobierno actual que es subsidiar la compra de autos 0 kilómetros, incluyendo Mercedes-Benz y Audi y Alfa Romeo. Y ellos obviamente tienen una postura crítica, yo también. La verdad preferiría que le bajen los impuestos a los autos y no darles subsidios que se podrían destinar a fines más concretos. Pero bueno, La Izquierda Diario cuando hizo esa nota, lo primero que hizo fue buscar una foto para ilustrar, y el que está en esa foto soy yo. Estoy más flaco. Esa foto es del año 2010 de un Alfa Romeo Mito Quadrifoglio verde, un auto deportivo italiano hermosísimo que la gente de Alfa Romeo me prestó para probar
En Autoblog probamos autos, opinamos, recomendamos la compra, no recomendamos la compra cuando no nos gusta. Y en la Navidad del 2010, Alfa Romeo me prestó ese mito cuadrifoglio verde para probar durante los feriados de Navidad y Año Nuevo. La foto obvia de producción de la nota era con el gorrito de Papá Noel, que, puesto en el contexto de la izquierda diario, es una burla al capitalismo, máximo símbolo del consumismo, Papá Noel, el Alfa Romeo y el pibito que es Autoblog. Bueno, conclusión, ¿me molesta que esto ocurra? De ninguna manera. Es Internet. Internet es anacrónico, es anárquico desde el momento de su creación. Anacrónico no es todo lo contrario al anacronismo, que era el periodismo de papel que hacíamos. Y son las reglas del juego. Hoy cuando Cristian contaba el tema de se están llevando nuestro dinero, la verdad, lo que aprendí en el periodismo, en la escuela de periodismo, yo estudié en TEA, la primera regla que me dijeron que es que el periodismo es servicio, y yo creo que la información tiene que circular. Después, quién subió primero la nota, quién la subió después, quién la copió, el algoritmo de Google después se encarga de premiar monetizando al autor original de la nota, porque eso está totalmente medido, tabulado, a la milésima de segundo se puede saber quién es el autor de un contenido, y son las reglas que nos tocaron jugar. Hay otros casos que suelen ocurrir. ¿Podemos ver en la otra nota? Proyecto Dacia Kangoo, la respuesta de Autoblog a la productora Renault Argentina. Esto es un fenómeno que ocurre mucho con Autoblog, es una comunidad muy activa de fanáticos de autos, tenemos muchos seguidores que cuando ven un auto extraño en la calle tienen un acto reflejo que es el siguiente: sacan el celular, le sacan una foto y lo mandan por mail, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook o por Twitter a Autoblog, porque quieren participar, quieren sentirse parte. Son los que yo llamo los paparazzi de Autoblog, que nos apoyan con contenido increíble, primicias todo el tiempo, viendo las rarezas que hay por la calle. Bueno, la cuestión es que nosotros publicamos fotos de autos camuflados. Cuando se va a lanzar un vehículo a la venta en cualquier país del mundo, se lo camufla, se lo esconde para realizar las pruebas sin mostrar el diseño definitivo. Entonces, claro, eso lo hace más llamativo todavía. El acto reflejo de los lectores de Autoblog es sacar el teléfono, sacarle una foto y mandarlo a Autoblog. Siempre chabones, nunca una chica, pero bueno, es lindo que piensen en vos, que se acuerden de vos. La cuestión es que mandaron estas fotos de un auto que Renault Argentina estaba por lanzar, faltaban 4 meses para el lanzamiento. La productora Landia estaba realizando la grabación del comercial en pleno Puerto Madero. Me mandaron las fotos un lector, lo publicamos. Era toda una novedad verlo, el diseño nuevo de la Kangoo, a pesar de que tiene 25 años y es uno de los autos más longevos y ahora sí, anacrónicos que se venden en Argentina. La cuestión es que la gente de la productora se ofendió porque dijo que tenían los derechos exclusivos de la imagen de ese vehículo. Estaban tomando las fotos en Puerto Madero, un lunes al mediodía, plena luz del día, en la plena vía pública, así que les explicamos que nos pidieron que bajáramos la nota, además. Les explicamos que la nota no se iba a borrar, que estábamos cumpliendo con nuestro trabajo, que es brindar un servicio, que es informar. Capaz a todos, no a todos les importe cuál es el diseño definitivo de la Renault Kangoo, pero bueno, es un servicio para nuestros lectores. La nota no se bajó y en ese caso nos tocó responder del otro lado. Una vez más es el derecho a informar y la libertad de que la información circule. Cualquiera puede sacar una foto, puede publicarla, puede armar su propio sitio de internet. Si acá hay estudiantes de comunicación, yo los aliento fervientemente a crear su propio medio. Así que nada, bienvenidos a internet. Como dice un amigo periodista, Gastón Roiberg, esta es la música con la que nos tocó bailar, así que bailemos. Gracias, Carlos. Bueno, Chani. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto. Voy a tratar de ser breve, porque somos un montón. Y yo lo que hice fue empezar a responder algunas preguntas que nos mandaron como indicativo para este panel. La primera tiene que ver con cuáles son los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el periodismo en relación al ecosistema digital. Por supuesto, como marco para conversar sobre la directiva de la Unión Europea.
Y yo creo que los medios tenemos dos desafíos fundamentales y felizmente conectados. El primero tiene que ver con recrear nuestro modelo de negocio. El segundo, recrear nuestra relación con las audiencias. Casi podría dejarlo acá, pero voy a extender un poquitito más. Yo creo que la publicidad es un sistema que está en parte agotado, si bien por muchos años más seguirá siendo un negocio gigante y enorme, pero está demostrando que los medios tenemos que encontrar nuevas fuentes de ingresos. Hay una frase del poeta alemán Friedrich Holderlin que a mí me gusta mucho, que dice que donde está el peligro también crece lo que nos salva. Y yo creo que resolver el problema del modelo de negocio, vinculándolo al problema de la conexión con las audiencias, puede salvar al periodismo. Y me explico un poco mejor. Los medios estamos descubriendo y volviendo en la era digital a buscar ingresos en las audiencias, con los dos modelos fundamentales, el modelo de suscripción y el modelo de membresía. Y creo que en parte pueden resolver el que yo creo es un grave problema que sufren hoy las audiencias digitales. Todos los estudios demuestran que crece la falta de credibilidad. Hay una pérdida neta de audiencia en los medios. En la Argentina, el 45% de la gente que está online dice que deliberadamente esquiva las noticias. Estamos en el top 5 del mundo, ¿no? Según el estudio Reuters que acaba de salir. Y eso tiene que ver con nuestros sesgos periodísticos que arrastramos hace miles de años, ¿no? El sesgo por el exceso de negatividad, el sesgo por la obsesión por el último minuto, o el sesgo por la excepción como norma, han creado un ambiente un tanto intoxicante para gran parte de la audiencia, y por supuesto estos números crecen con las audiencias más jóvenes, ¿no? Esto quiere decir que más de la mitad de los menores de 30 años deliberadamente esquivan las noticias. Lo que podría representar solo un problema para los medios, pero quienes creemos que en los medios se articula parte de la conversación social y se habilita o no se habilita la participación, creemos que es un problema un poco más grande. Hay un informe también reciente, muy interesante, que compara año 2016, mercado de los Estados Unidos, causas principales de muertes en la realidad y cobertura de los medios, ¿no? El informe dice que el 30% de las muertes en los Estados Unidos en el año 2016 fueron provocadas por afecciones del corazón. Y esos temas demandaron el 2,5% del espacio. En el caso estaban New York Times y The Guardian. Las muertes por homicidio en los Estados Unidos en el año 2016 fueron el 0,9% de las causas. Los medios dedican el 23%, digamos, de sus espacios. Ahora bien, yo creo que los medios tenemos la oportunidad de reconectar, primero aprendiendo a escuchar a las audiencias, sabiendo interpretarlas y respondiendo, mirando, digamos, lo que son más métricas de engagement y menos métricas de volumen. La segunda pregunta tenía que ver justamente si el derecho de autor era una medida apropiada para dar cuenta de estos desafíos. Evidentemente yo creo que la respuesta es contundente, yo creo que no. De todas maneras, creo que la directiva europea tiene algunas virtudes. Por supuesto, crear este tipo de debates, asegurarnos que medios y plataformas tecnológicas nos vamos a sentar en una mesa, la cancha ahí está inclinada y es posible que haya oportunidades de hacer algunas renegociaciones comerciales, y eso creo que es positivo. De todas maneras, yo soy de los que ven más riesgos que virtudes en la directiva, por hacia dónde, por supuesto, falta muchísimo tiempo de implementación. Pero hay voces, yo no soy un especialista en la materia claramente, pero hay voces especialistas que señalan cuáles son los riesgos, ¿no? Y el riesgo es terminar otorgándoles más poder a las plataformas y sobre todo afectar la capacidad de los nuevos emprendimientos o de los pequeños, ¿no? No quiero entrar en más detalles, después podemos conversar sobre ello, pero naturalmente medios y personas tenemos una relación a veces contradictoria con las grandes plataformas, queremos que nos resuelvan la vida y para eso a veces tenemos que entregarles la mitad de nuestra vida o de nuestros datos y me parece que entonces sí, la directiva europea debería ayudarnos a clarificar bastante mejor cuál es el lugar, sobre todo del Estado, ¿no? Y cuál es y cómo es esa evolución
de las relaciones de poder y la administración de, ya sea el impuesto al link, o los filtros previos, etcétera, etcétera. En ese momento, ¿cuándo esas siguen siendo relaciones de poder entre estados y grandes empresas? ¿Y de qué manera se puede sí otorgar más poder a los usuarios, ¿no? Que yo creo que es el camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chani. Ahora le voy a dar la palabra, siguiendo el orden alfabético. Está Juan Manuel Lucero de Google, es el coordinador del News Lab de Google en Argentina y bueno, tiene una vasta experiencia, digamos, en espacios académicos, conferencias, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, primero, antes que nada, por las dudas, dos cosas tengan anotados por ahí, que es Helio, mi compañera que está sentada acá, la que participa. No soy Helio, obviamente, soy Juan. Segundo, como Cristian pidió perdón a su compañero chileno, yo le pido perdón a mis compañeros argentinos por ser tan condobes. No lo puedo evitar, es algo que viene conmigo. Así que primero, gracias por invitarnos a esta mesa. Creo que es parte... Un poco lo señalaba Chani, creo que parte de esto, del valor de todo esto, que nos podemos sentar en una misma mesa a conversar, abierto, una misma mesa que evidentemente en estos casos tiene que incluir, no acá cuando hablamos de medios, pero en general a los autores, a los artistas, y en relación a Google y los medios, hay algo que yo creo que por ahí se plantea en general, y creo que hay una antítesis, que es un poco un mito. No hay un Google versus los medios. Creo que ahí hay varias cosas para desmitificar, que por ahí tampoco soy abogado, así que me aboco. Acá sí tenemos gente que es especialista, pero me aboco a algunas cosas que me parecen interesantes, que vale la pena pensar. En algunas cosas que cuando se dice Google versus los medios, creo que hay que estos mitos hay que abordarlos para deshacerlos un poquito. Por ahí se habla de que digamos, cuando se piensa en Google, a veces me llama la atención porque yo vengo hace un año que estoy dentro de Google, trabajé 2 años como desde fuera y toda mi vida en relación desde dentro de los medios, como consultor de medios, toda una vida trabajando con medios. Y me llama la atención esta antítesis porque yo personalmente no la veo. Creo que Google siempre ha sido y sigue siendo un gran colaborador, un gran aliado de los medios, en el sentido de que sigue llevándoles tráfico enormemente todos los meses a nivel, una cifra global que por ahí habría que tener más tiempo para poder que sea más medible, pero son 10 billones de clics todos los meses a todos quienes publican contenido. Y hay un punto en común que por ahí se deja de lado, me parece importante, que es que tanto Google como los medios de comunicación tienen 2 puntos centrales en común, y es la credibilidad, la relevancia y sobre todo un factor de lo que habló Chani recién, que es la confianza, la confiabilidad. Y esos puntos los unen en tanto y en cuanto Google siempre está buscando la manera de encontrar nuevas señales que permitan ofrecer a quienes buscan ese contenido de calidad. Y ese contenido de calidad que sea abierto y que redacciones muy grandes puedan poner su contenido, puede ser La Nación, Clarín, y sobre todo también que redacciones como Redacción, valga la redundancia, también puedan estar cuando alguien está buscando contenido relevante acá en Buenos Aires o en cualquier parte del país. Y también que aquellos que están en otras regiones de Argentina puedan acceder y que el algoritmo sea cada vez más inteligente en este sentido, a información confiable que los productores de noticias, los medios de cada localidad, por muy pequeña que sea, estén ofreciendo a los usuarios. En ese sentido creemos que todo este marco de discusiones es buenísimo, es rico, pero también creemos que tiene que ser balanceado las decisiones que se tomen en torno al copyright. Tiene que ser amplia la discusión, tiene que además beneficiar a todos los actores decimos, los productores de contenido, los pequeños productores de contenido, los pequeños medios, los autores también. Y en ese sentido, la discusión es riquísima, participamos, agradecemos de estar aquí en este foro, hemos estado en todos los foros donde se habló y vamos a seguir estando.
creemos que también hay que tener en consideración que este balance de la normativa tiene que si bien la preocupación es importantísima, el tema es importantísimo, tenemos que tener cuidado de que el resultado de la aplicación de esta norma no perjudique sobre todo a los más pequeños, los pequeños productores de contenido, y en eso creemos que tenemos que ser muy sensatos y sobre todo seguir dando este debate que es muy rico, que ha sido muy rico en Europa, que ahora estamos teniendo esta mesa acá que creemos que también vale la pena. Respecto de los desafíos, gracias Chani por irnos al origen de las preguntas, los desafíos, creo, la pregunta que nos enviaron tenía que ver con el periodismo y cómo está el periodismo hoy. Yo creo que el periodismo como periodismo está mejor que nunca, en el sentido de lograr cosas que antes no podíamos, proyectos de periodismo colaborativo. Lau ahora probablemente pueda mencionar el caso de Reverso, inimaginable hace 20 años, que Internet nos está permitiendo, el análisis de grandes bases de datos como grandes proyectos que hemos visto hace poco, los Panama Papers y proyectos donde periodistas de todo el mundo se unen para investigar casos globales de corrupción. En ese sentido el periodismo como profesión está mejor que nunca. Punto y aparte, los medios en sí enfrentan enormes desafíos, los mencionó Chan, y el más importante de ellos probablemente tenga que ver con la monetización, y a la vez, y hago referencia a lo que decía Chani, también tiene que ver con la confianza y con la credibilidad. Un negocio no menor, la confianza y la credibilidad también tiene que ver con la monetización, en tanto y en cuanto falta de credibilidad implica menos gente yendo a informarse. Y en eso hay otro mito que veo de manera recurrente y que me gustaría, no sé si desmontar, pero aportar datos concretos, y es que por ahí se habla del rol de Google en términos de la monetización, ¿no? Con esto de que Google tiene una participación importante en el negocio publicitario. La gran diferencia, que es lo que sigue la frase, que siempre se le pone el punto, no es punto, tendría que ser coma, es que Google redistribuye esos ingresos de ese negocio que Google tiene. El 70% de eso se lo quedan los medios de comunicación. 70% cuando es un tipo de publicidad y hasta el 90% cuando es, no sé, publicidad programática. Entonces, esa distribución es de monetización por un lado, y también de una enorme cantidad de personas que llegan a través de su interés. Y ese interés, si se fijan, el interés cuando nosotros tenemos alguna duda, curiosidad, anhelo, lo que sea, que se expresa de forma de búsqueda en el buscador, si la implementación no es buena, el gran problema que vamos a tener todos como humanos es que vamos a necesitar que al pedirle al buscador y hacerle nuestra duda, la respuesta del buscador sea suficientemente específica como para que nos permita tomar una decisión de a dónde tenemos que entrar. ¿A dónde tenemos que entrar? ¿Entro el primero, el segundo o el tercero? Si eso que se llama snippets, que son dos líneas que vemos abajo de cada resultado, no es relevante, está cortado, tiene que tener unas palabras clave porque está vamos a estar mirando en un proceso que hemos logrado como humanidad hacernos muy rápidos. No sé si se fijaron que la toma de decisión de a cuál resultado entramos es muy rápida. Lo hacemos en décimas de segundo. Y acá un punto importante, que es que en ese sentido Google siempre, la lógica ha sido tratar de que ese proceso de toma de decisión y de irse, que en definitiva es lo que ocurre, alguien tiene una necesidad, busca en Google y en décimas de segundo termina yendo a un medio, a una fuente de noticias, tiene que ser relevante. Y la falta de ciertas cosas en ese snippet puede hacer que sea menos relevante. Y menos relevante tiene un punto importante nuevo, que va contra el que publica la información. Si la gente toma la decisión de no hacer clic o toma la decisión de... ¿Qué pasa con eso? Digamos, esta discusión no se termina en este panel, es increíblemente amplia, no se terminaría en un panel de varios días tampoco, pero creo que esos puntos son importantes y no hay que dejarlos de lado porque afectan después, nos afectan a todos como humanidad. No lo hablemos en términos de mercado, hablemos de personas queriendo acceder a la información que la humanidad publica a través de los medios de comunicación, de los blogs independientes. Yo a Carlos no lo conocía, es más, después que vi el sitio, años hace que leo cada vez que quise comprar un auto los leí. Y en ese sentido también creo que tenemos que ser capaces de proteger que redacción, que autoblog, a la vez que siguen creciendo, que tienen cada vez más audiencia, más usuarios, a la vez que van logrando nuevas fuentes de monetización,
no pierdan usuarios porque estamos restringiendo la capacidad de las personas de decidir dónde entrar porque no es suficientemente relevante ese resultado, porque va a parecer como si yo hablara así nadie me entendería nada, y cuando cortemos los snippets vamos a terminar no entendiendo un cuerno, y eso es un problema. Pero digo, por un segundo olvídense que soy Google, me llamo Juan y como Juan hablo. De verdad que es un problema que nos va a afectar como humanidad. Necesitamos entrar esa información. Por eso digo, no se acaba, que no le pongo un punto final, porque no hay punto final en esto, pero hay una parte de sensatez en esto, que tenemos que aplicar la norma de una manera que sea sensata y balanceada, que no nos inflija un daño a todos nosotros como humanidad, pero sobre todo, y vuelvo a poner puntos sobre esto, sobre todos aquellos productores de noticias, periodistas que están sosteniendo redacciones muy pequeñas en todo el país, que puedan seguir teniendo acceso a distribuir sus contenidos de una manera, de la misma manera que pueden acceder a La Nación, Clarín, Perfil, Infobae. Es tan importante para nuestra democracia que el periodismo sea sustentable como que también los pequeños productores de noticias tengan la posibilidad de seguir haciendo disponibles sus contenidos a través de un motor de indexación como es Google, ahora y a futuro también. Y no impidamos que los usuarios al final se queden sin ser capaces de acceder a esa información. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Vamos a darle la palabra ahora a Nicolás Novoa. Nicolás es abogado, especialista en muchos temas de derecho de Internet, medios de comunicación, propiedad intelectual, y es además asesor de muchísimas empresas vinculadas a medios como ADEPA, ATA, AIR, ATBC, etc. Tiene una vasta experiencia en esta industria, así que muchísimas gracias, Nicolás, es un honor tenerte. Muchas gracias por la invitación. Yo también tomé como base de mi exposición una de las preguntas que nos habían enviado para el panel, que la reformulé. Yo estoy representando aquí a ADEPA, que es la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, donde están agrupados los editores de prensa nacionales. Y la pregunta es si es el derecho de autor una medida apropiada para que los editores de prensa enfrenten los desafíos que plantea el ecosistema digital. Para tratar de dar algunas pautas que puedan ayudar a responder esa pregunta, que obviamente no la vamos a terminar de responder ahora o acá, tenemos que dar un contexto, ¿no es cierto? Y lo primero que hay que decir es que estos cambios, estos desafíos que plantea el entorno digital no se dan únicamente en relación a la prensa escrita, obviamente, sino que es algo que afecta a la totalidad de los medios de comunicación. Por ejemplo, si hablamos de televisión, es evidente en ese sentido lo que significa hoy la televisión por internet, el streaming, los servicios a demanda. En la radio, que antes era para nosotros algo exclusivamente sonoro, hoy tenemos cámaras y tenemos programas que se han convertido, los programas de radio, en programas audiovisuales. Tenemos los portales de los medios radiales, en los cuales hay una cantidad de noticias que están expuestas ahí por escrito. Y por supuesto también la problemática de los periódicos digitales. En segundo lugar, también para darle un poco de contexto a este debate, ¿cuáles serían las consecuencias desde el punto de vista del derecho de autor, que es mi especialidad? ¿Cuáles serían las consecuencias que a nuestro criterio esos cambios tecnológicos producen en la relación que hay entre los medios y el derecho de autor? En primer lugar, nuevos desafíos, nuevos potenciales conflictos con otros titulares de derechos. Por ejemplo, antes era impensado que un periódico en papel pudiera tener un conflicto con un músico o un compositor, era imposible. Ahora, sin embargo, en un portal digital nos encontramos con música, con videos, con otro tipo de contenidos que podrían generar algún tipo de fricción o de conflicto con el medio periodístico. La mayoría de los medios hoy se están convirtiendo en multimedios. Hoy señalaban el ejemplo de Perfil con NET y recientemente con el lanzamiento de una radio. Lo mismo podemos decir de La Nación con La Nación Más. En fin, este sería la primera gran consecuencia, ¿no es cierto? Nuevos desafíos para los medios y nuevos potenciales conflictos que antes
por su naturaleza no podían tener. En segundo lugar, otra de las consecuencias que trae la digitalización o la convergencia tiene que ver con una mayor exposición o una mayor vulnerabilidad, perdón, no era fácil, de sus contenidos al estar disponibles en línea. Lo que significa que, por ejemplo, como decían hoy, alguien con solo apretar 2 botones puede copiar, cortar y pegar una nota y publicarla en su propio sitio, o utilizar un video que fue producido por otro, o una nota que fue producido por otro, etc. Esa situación, digamos, lo acerca a otros titulares de derechos que también están velando por una mayor protección de sus derechos en el entorno digital. No es casual en ese sentido que en los debates que hubo para la sanción de la nueva directiva europea, los medios y otros titulares de derecho de autor hayan estado del mismo lado, pujando por la sanción de determinadas normas que los protejan frente a estos desafíos. De igual forma, en Argentina, a fines de año pasado hubo un proceso similar durante los debates para la sanción de una posible ley de responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, donde los medios periodísticos estuvieron de un mismo lado exponiendo en el Congreso junto con otros titulares de derecho de autor, la industria musical, la industria editorial, etc. Dentro de ese contexto, cabe preguntarse si la directiva europea es un modelo a seguir para nosotros o no. Yo entiendo que seguramente no vamos a encontrar ahí todas las respuestas, pero que sí vamos a encontrar pautas que son, a esta altura, ya no las podemos desconocer. Y en particular hay un gran cambio de paradigma, ¿no es cierto? Porque antes el principio era: las grandes plataformas no son responsables o no pueden ser responsables por los contenidos que otros suben o por controlar todo lo que hay en Internet, que claramente es imposible, ¿no es cierto? Pero ese principio, no dejándose de lado, digamos, pero fue dejando protagonismo a otros valores que tienen que ver con la proactividad en la detección de posibles infracciones al derecho de autor, en la colaboración, en el equilibrio, digamos. Son principios que en la directiva están permanentemente y se repiten una otra vez, ¿no es cierto?, la colaboración entre los titulares de derechos y las plataformas, buscando juntos detectar posibles usos no autorizados, etc. Otro principio que a mi criterio es importante y que establece la directiva es una diferenciación bien importante entre aquellos actos de mera intermediación técnica, ¿no es cierto?, que puede ser, por ejemplo, cuando una empresa presta un servicio de conexión a Internet, situación en la cual la responsabilidad o el estándar de responsabilidad es mucho menor o más bajo, a otras situaciones en las cuales la plataforma o quien sea monta un negocio a partir, ¿no es cierto?, de la utilización de contenidos de terceros, o un mix, ¿no es cierto?, pueden ser contenidos propios y de terceros. Eso está bien claro en la directiva, y para esas situaciones se establece un rango de responsabilidad que es mucho más alto. Yo creo que en ese sentido la directiva también acompaña un poco la realidad, porque si nosotros nos fijamos, los mecanismos que las propias plataformas establecen, ¿no es cierto?, los mecanismos de autorregulación, Content ID, los planes públicos que han promocionado o publicado Facebook y Twitter para luchar contra las noticias falsas, incluso mediante la utilización de inteligencia artificial. O sea, todo eso ya demuestra que no hay una actitud pasiva o de mera expectación, sino que es ya una actitud proactiva y de colaboración en la detección de posibles infracciones. Por supuesto que hay que escuchar, yo estoy de acuerdo, digamos, hay que escuchar todas las voces y el debate tiene que ser bien amplio. Y en estos mecanismos de control, digamos, que un poco la norma intenta implementar o promocionar, está clarísimo que hay riesgos, ¿no es cierto? Hay riesgos que se vinculan con la libertad de expresión, y claramente cualquier mecanismo de control o de filtro, digamos, que se utilice, tiene que ser el que menos impacto puede ocasionar en relación a esas libertades. En ese sentido, los medios de prensa van a ser los primeros que van a defender la libertad de expresión y que van a estar del lado de la libertad de expresión, como naturalmente tiene que ser.
y nunca promoverían filtros o mecanismos como los que explicaba acá recién el compañero en el panel, Juan. Te iba a decir el honor, pero que no nos permitan hacer una búsqueda o que nos impidan aprovechar, digamos, los grandes avances que hemos obtenido y que nos permiten en muchas cosas prácticas solucionar problemas cotidianos. O sea que en ese sentido los medios de prensa siempre vamos a estar a favor de la libertad de expresión y cualquier mecanismo, cualquier filtro que se utilice, sea para detectar posibles infracciones o utilizaciones que no hayan sido previamente convenidas, digamos, tienen que ser, reitero, mecanismos que afecten en la menor medida posible nuestras libertades. Y por supuesto, y ahí está la parte más difícil y es a donde hay que encontrar un equilibrio, digamos, sin que eso implique renunciar a lo que los medios creen que es justo, que es obtener una compensación por la utilización de sus contenidos en línea. Se habla de la libertad de expresión y nosotros siempre vamos a estar a favor de la libertad de expresión y, como decían recién, para proteger la libertad de expresión lo primero que tenemos que tener son medios de comunicación y medios de prensa económicamente solventes. Y es muy difícil hoy pensar en medios solventes económicamente si no se reconoce una compensación por la utilización de sus contenidos en línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Perdón, nosotros ahora entonces, Guillermo Ribabel. Guillermo hace unos meses dejó de ser el CEO de La Nación y está en un emprendimiento muy interesante, digamos, asesorando, ya nos contarás un poquito todo lo que tiene que ver con la dinámica de innovación en industria fintech, de medios, etcétera, que se llama CERAC. Pero bueno, fue durante 5 años el CEO de La Nación y estuvo una década en Telecom, en distintas posiciones, y eso creo que la visión que tenés de una industria convergente es muy interesante. Gracias. A vos, gracias. Laura, lo lamento, siempre habrá sido la última para rendir. Yo siempre estuve ahí atrás también. En un momento tenía un ZU, pero un poquito, duró poco. Duró poco. Bueno, hola a todos. Sí, tal vez como mencionaste, el tema de mi paso de telecomunicaciones a medios, por ahí el factor común siempre fue la relación de amor-odio con las plataformas. Creo que ahora puedo hablar pensando lo mismo, Leonora sabe, lo hemos hablado, pero sin ningún interés en particular. Pero tomé también punto de las preguntas que mandaron, y la primera respecto a los desafíos y oportunidades de este mundo de los medios, llamémosle tradicionales por un lado y las plataformas por el otro. Claramente es una situación bastante ambigua y de, podríamos decir, fronteras líquidas en el mundo, porque hay un aporte muy importante desde la visión de los medios tradicionales a las plataformas, que cuando uno analiza las audiencias que los medios tradicionales tienen hoy en día, el enriquecimiento en términos de escala, estamos hablando de órdenes de magnitud de lo que las plataformas y los ecosistemas digitales le permitieron a los medios tradicionales en términos de visibilidad. Tiene otro tema, y lo vivimos, Chani lo vivió mucho en el proceso de transformación de una redacción. Las plataformas y los ecosistemas digitales le permitieron a las redacciones de los medios tradicionales entrar en un proceso súper positivo de desarrollo, de crecer, de aprender nuevos lenguajes de redacción, de aprender otro tipo de conversaciones, de crear contenidos multimedia, de tener que trabajar con tecnología, de tener que sentar un periodista con un desarrollador para poder hacer una misma nota. Entonces, desde ese punto de vista creo que hubo un aporte muy fuerte y tal vez el más importante, Chani siempre lo repetía y creo que es central,
es que históricamente los medios trabajaron siempre una modalidad muy broadcast, o sea, escribían algo para que las audiencias lo lean y se eduquen y aprendan, etcétera, etcétera, con muy poca realimentación de lo que las audiencias querían. Y las plataformas digitales, los ecosistemas digitales, lo que permitieron es poder entrar a tener un poquito más de esa interacción. Esa es la parte buena de esta relación. Después claramente hay un problema que tiene que tener una solución, que para poder seguir generando periodismo de calidad, para poder generar periodismo de investigación, hacen falta recursos para hacer una investigación y hacen falta muchos recursos tecnológicos para poder mantener un medio en condiciones de generar ese periodismo. Y en ese sentido las plataformas digitales han sido, por otras razones, porque son más eficientes, porque representan para los anunciantes plataformas mucho más interesantes, han sido grandes concentradores de los presupuestos publicitarios, que eran básicamente los presupuestos con los que el mundo periodístico ha basado la sustentabilidad de ese proceso de generación de contenidos. Y después voy a hacer un paréntesis específico de ese problema. Tal vez el tema común que nos falta, y en muchos de estos debates vuelve a quedar relegado a un segundo o a un tercer plano, porque siempre hablamos de las plataformas, hablamos de los medios, y poco hablamos de los lectores, de las audiencias o de los clientes, si vamos a monetizar. Y quizá ahí es donde más interesante es el efecto que tiene el ecosistema digital sobre los medios, y donde más necesidad hay para los medios de tener una visión mucho más directa de lo que es el lector. O sea, hay algo que uno no puede dejar de considerar, que las plataformas han simplificado los contenidos, han disponibilizado los contenidos, han permitido que los contenidos fluyan con capacidades multimedia, fake o no fake, pero ha facilitado un punto central que no se puede dejar en estos debates, que es la gran disrupción que ha habido, que tiene que ver con la visión de experiencia de usuario. O sea, la gran riqueza que tienen los ecosistemas digitales y las plataformas es haber puesto mucho tiempo, mucho foco, mucho aprendizaje de la audiencia para poder garantizar la experiencia de usuario. Entonces el contenido sigue siendo relevante e importante, pero contenido sin experiencia de usuario no sirve, no llega. La segunda pregunta tenía que ver con si el derecho de autor resuelve el tema. Creo que es necesario, pero no suficiente, y es de una implementación muy compleja, y creo que, no sé si lo mencionó Cristian, una de las cosas más relevantes, y acá en Argentina, sobre todo, tiene que ver todavía con una discusión, mucho para discutir dentro mismo de la industria. O sea, hoy hay, dentro de la industria, esta discusión tiene que estar más centrada en quienes no agregan valor y se apoyan sobre los contenidos. O sea, todavía hay un tema de elementos en el sistema que no incorporan energía al sistema, no agregan valor, y sin embargo están en la misma rueda para monetizar esos contenidos. Y ahí sí hay una lucha desigual, porque el generar contenidos, y de nuevo generar contenidos periodísticos de calidad, es muy caro. Entonces eso hay que tener atención, y eso es algo que puede mantenerse dentro del ecosistema de los medios. Pues la última pregunta tenía que ver con si hay alternativas del lado de los ecosistemas o las plataformas para apoyar a los medios, y creo que definitivamente sí, y hay muchos
programas en ese sentido. Creo que el principal desafío que tienen, y vuelvo al modelo de negocio, porque sin el modelo de negocio la generación de contenidos es difícil, hay que pagar sueldos de periodistas y hay que tener tecnología. Entonces, una de las grandes dificultades de los medios tradicionales, histórica, es haber estado muy apalancados sobre el negocio B2B, el negocio publicitario. Era muy común. Entonces, a esto que mencionaba antes, que siempre mencionaba Chani, de la modalidad broadcast, de la redacción omnipotente que escribe y que las audiencias lean, además había un soporte económico de los anunciantes. Entonces la distancia con la audiencia era cada vez mayor, o sea, había poco interés en entender qué es lo que quiere o quién es el personaje que me lee. Eso cambió. Entonces, una migración de un modelo basado en la publicidad a un modelo basado en la suscripción. Y es donde el aporte de las plataformas y de los ecosistemas digitales es muy importante, porque si uno tiene que pasar a un modelo de suscripción, no es solamente generar contenidos, es entender la experiencia de usuario con la que uno disponibiliza los contenidos, es entender el concepto de afinidad, o sea, de crear una comunidad de intereses con los lectores que uno tiene, y creo que por ahí, para terminar, hay una analogía que es muy clara, que es la de la industria, por ahí también mal llamada, así como a los medios, no le gusta que lo llamen medios tradicionales, a la industria de la música por ahí no es la discográfica, pero la problemática nació con las discográficas, cuando venían de un mundo súper protegido, porque copiar un disco de vinilo se podía hacer, pero realmente era bastante caro, y de pronto apareció el cassette. Muchos de acá ni saben de qué estoy hablando, pero después cualquier cosa busquen en internet, y uno podía agarrar con un cassette y copiar un disco y regalárselo a un amigo. Entonces había un nivel de micropiratería y viralización, y después vino el mundo de la superpiratería, donde la desesperación en ese momento de las discográficas fue: hay que prohibir, hay que salir a buscar. Yo recuerdo, y lo veo a Eduardo Caride, que seguramente lo habrá vivido, la discográfica pidiendo a las telcos que le digan quiénes eran los que bajaban música. Y era un error, porque lo que faltaba en esa ecuación era entender cómo querían los usuarios recibir la música. Y vino alguien como Spotify, que lo que hizo es simplemente mejorar la experiencia de usuario. Y las discográficas entendieron esto, y hoy sobreviven con experiencia de usuario en poder disponibilizar sus contenidos en Spotify y en los shows en vivo, donde uno tiene ni más ni menos que la mezcla de experiencia de usuario y comunidad de intereses. Entonces creo que tiene que haber en el debate, no tiene que quedar en capa de empresas, sino necesariamente tiene que bajarse a lo que es la necesidad, la demanda del lector. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos con Laura Sommer. Bueno, Laura es la directora ejecutiva de Chequeado, hace 7 años. Y bueno, sí, todos sabemos un poco que, pero bueno, es una organización de fact-checking y de periodismo distinta, digamos, ¿no? Así que... ¿Cómo están? ¿Cuántos son de Argentina? Levanten la mano. Bueno, un montón. Para los que no, yo les voy a contar. Chequeado es una organización que yo dirijo desde mayo de 2012, pero que está en línea desde octubre de 2010. Es un medio que nace como parte de una fundación, o sea, es un medio sin fines de lucro, cuya misión es mejorar la calidad del debate público. Nada más ni nada menos. Al inicio nos enfocamos sobre todo en hacer fact-checking. Al poco tiempo, fact-checking es contrastación de dichos con hechos y datos. Al poco tiempo sumamos otras técnicas de uso de periodismo de datos o de datos, siempre con foco en que sea un dato verificado, que sea un dato confiable, el mejor disponible, como queramos decir. Verdadero,
no sabemos, no siempre sabemos, pero transparente en cuánto sabemos sobre ese dato. Y transparente también en que nuestro compromiso es tener un método y respetar ese método. Entonces, desde el principio tuvimos esta vocación de, para mejorar la calidad del debate público, necesitábamos que nuestros contenidos le llegaran a la mayor cantidad de gente posible. Y si un medio creado por un físico, un químico y un economista y 2 estudiantes de periodismo se quedaba a esperar que la audiencia llegara, imagínense que hoy seguro yo no estaba acá. Tampoco teníamos a ningún filántropo con millones de dólares poniéndonoslo para que hagamos una maravilla. Así que desde el principio la apuesta fue el contenido de Chequeado. De hecho, en la versión original de la Home lo decíamos, el contenido, o invitamos a todos a reproducir el contenido, y decíamos, ilusos o no tan ilusos, esperando las buenas prácticas de los otros, por favor concitar. Pero desde el principio, con esta invitación a lo que producimos, queremos que otros lo usen, lo reusen, lo reutilicen y lo hagan llegar más lejos. La atención era, bueno, ¿cómo hacemos para controlar el contenido asociado a nuestra marca? Sobre todo cuando la marca no existía y podía asociarse con cosas buenas y con cosas malas, o que se reproduzca y circule. Y elegimos lo segundo. Buenas y malas prácticas. Les aseguro que no sabía que Cristian iba a levantar la mano diciendo yo soy bueno y otros son malos en el mercado, y no armé el ejemplo pensando en eso. Pero hay uno que es de perfil y no es de buena práctica. Solo lo hago para habilitar la discusión. Este es un proyecto que hicimos en Chequeado con apoyo de un fondo internacional durante 3 años. Lleva un montón de trabajo, se llama Justiciapedia, y lo que hace es una investigación de distintos actores relevantes del sistema judicial, jueces y fiscales sobre todo, pero también algunos abogados o académicos, y con datos abiertos y públicos presenta perfiles de relaciones. ¿Qué queremos o para qué lo hicimos? Para que cualquier persona que le toque ir al sistema de justicia pueda conocer más a su juez fiscal, para que los periodistas que cubren el tema puedan tener más background y datos disponibles actualizados de los jueces o los operadores del sistema judicial. ¿Y qué pasa con Justiciapedia? Pasa que cada vez que un medio hace un perfil, usa Justiciapedia. Acá tienen 2 ejemplos de no cita, ¿sí? Usan, cuando digo usa, no es que saca un dato, copian y pegan textual, ¿sí? ¿Nos ponemos mal? No, no nos ponemos mal. ¿Lo llamamos? A veces. Digo, al principio, cada vez que identificábamos una mala práctica en un medio comercial grande, lo llamábamos y le decíamos, ¿saben qué? Nosotros vivimos en parte de apoyo de gente o de empresas o de organizaciones que nos apoyan si creen que nuestro trabajo es relevante. Si ustedes nos citan, nos hacen un favor. Además de cumplir la ley, pero bueno, a nosotros nos hacen un favor. Si no nos citan, no. Si la próxima vez nos citan, les agradecemos. Después de hacerlo algunas veces reiteradas, dejás de hacerlo, la verdad. Porque además, si sos un medio chico, no tenés gente para hacer eso. Entonces, lo haces esporádicamente, lo haces cuando es muy obsceno, pero si no, lo dejás y casi que hasta lo celebrás, ¿sí? Es, bueno, listo, lo usaron, hay mejor datos disponibles. Acá hay, entonces, 2 ejemplos malos, acá hay 2 ejemplos con cita, ¿sí? No costaba nada, y noticias también es de perfil, no es que no pueden hacerlo, es que a veces no lo hacen, ¿sí? ¿Para qué el ejemplo de con cita o sin cita? La norma es la misma, son todos medios argentinos. Yo me cuesta pensar, por ahí es que soy demasiado desconfiada, que unos saben que se debe hacer y otros no lo saben. Yo creo que lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo que alguno puede levantar la mano y decir yo voy a citar siempre. Pero si no, no levantemos la mano porque nos pasan estas cosas. Entonces, el ejemplo de Justiciapedia se los traje porque es un proyecto de 3 años de trabajo
con muchísima inversión, seguro si no hubiéramos ganado distintos grants no hubiéramos podido hacerlo, que algunos lo usan y con cita como nos gusta que se usen y otros lo usan sin cita, aprovechándose, digamos, de la investigación ajena. Y Reverso es un proyecto que nos lo mencionó Juan Manuel, es un proyecto que nace poniendo acuerdos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir poniendo acuerdos? Dice, todo lo que produzca Reverso es libre de reproducción, totalmente libre por todos los aliados. Y los aliados son hoy día, pero van creciendo cada día, 123 medios de todo el país. Y algunos son medios muy grandes y otros son medios de 2 o 3 personas. Y todos pueden usar el contenido en el mismo momento, exactamente, en el mismo momento que publica Reverso, excepto que lo hubiera producido alguno de los medios aliados productores. Si lo produjo un medio aliado productor, le damos media hora, porque sabemos que los periodistas aún en el ecosistema digital siguen adorando la primicia, le damos media hora para que sientan que su medio lo va a publicar y entonces les valió la pena el trabajo. Entonces sale en Reverso y sale en el medio productor para alentarlos a que otros medios produzcan. Y después salen todos a la vez. ¿Y a qué nos comprometemos? Que no se edita el texto, que el texto sale igual y textual en todos los medios. Y a otra cosa que nos comprometemos, y nos sorprende que cuando nos ponemos de acuerdo se cumple, es a que ponen los autores. ¿Sí? Al fin del texto están los autores y los editores. ¿Y por qué esta vez funciona? Bueno, porque prefieren no hacerse cargo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Y yo a propósito digo, creo que es bueno que todos ustedes que están pensando en normas y cómo regular, somos humanos, necesitamos incentivos, de los buenos o de los malos. En este caso, ¿por qué los autores? Y bueno, porque el fin de semana me llegó a mí un pedido de rectificación, no al resto de los medios. ¿Sí? Entonces, cuando los contenidos, si se lograra generar más conciencia respecto que reproducir contenido cuando no te consta si es contenido verdadero o contenido falso puede implicar algún tipo de responsabilidad, quizá haya más incentivo a citar. Si logramos empezar a trabajar con que reconocer la cita al ajeno no es algo malo sino algo bueno, porque en todo caso lo que le estamos llevando a nuestra audiencia es, le estamos diciendo entre toda la maraña de contenidos disponibles, esto vale la pena, esto te puede interesar a vos. Quizá es lo que por ahora yo más admiro, ya voy a admirar otras cosas en el futuro, del modelo de redacción. Elige, piensa en su audiencia y dice, esto le puede interesar a la gente que me sigue a mí. Pero creo que es nosotros cuando armamos Reverso, para los que no están en Argentina y no lo conocen, y con esto ya cierro, pensamos mucho, estudiamos de la experiencia de Francia, de la de Brasil, de la de México, qué cosas habían funcionado y qué cosas no. Y entonces el proyecto se enfoca en identificar contenidos virales sospechosos de ser verdaderos o falsos y contrastarlos o chequearlos y publicar si efectivamente son verdaderos, son falsos, son engañosos porque son parcialmente verdaderos y parcialmente falsos, o no pueden chequearse porque se trata de opiniones, ideas, proyecciones de futuro, todas esas cosas que no pueden contrastarse. Entonces, cuando pensamos en esta alianza de medios, lo primero que nos decían es no se van a aliar. C5N y TN no van a estar nunca en una alianza común. Bueno, sí están, y ya están hace un mes, y todavía no se pelean. Pero ¿saben por qué no se pelean? Porque hicimos reglas por escrito, discutidas, de algún modo pensadas y dándole la vuelta. Digo, pensar esto de la media hora no fue un capricho, a mí la verdad me parece una tontería. Pero hablando con los medios, a los medios, a algunos no les parece una tontería. Entonces, bueno, se generó esta especie de, bueno, esto te sirve y entonces así producís y así. Y otra de las cosas que se generó, que creo que tiene que ver para lo del copyright, es en proyectos colaborativos, otra de las cosas que buscamos es, bueno, ¿cómo logramos que más medios quieran publicar el mismo contenido?
porque lo va a tener el otro, entonces no va a ser una primicia. Y como ustedes saben, un periodista cuando ya otro lo tiene le parece que eso no vale, aunque vale, pero hay algo de la fantasía de que si ya lo tiene el otro vale menos. Entonces, si lo producía un periodista de Página 12, ¿Clarín lo iba a dar con el logo de Página 12? ¿O iba a tener menos incentivo a darlo? Entonces, lo que acordamos, también después de un par de conversaciones con muchos de los aliados, que fueron conversaciones que hacemos regularmente, a veces participan 20, a veces 40, a veces 60, es, bueno, siempre se identifica como equipo reverso. Y el logo del medio productor está en reverso, no en el medio que lo reproduce. ¿Sí? Entonces, el autor y a qué medio pertenece puede verse, puede reconocerse, está transparente, y el que quiera en las redes sociales puede publicar Laura de tal medio publicó en reverso. Pero cuando lo publica un competidor, no necesitamos pedirle tanto, ¿sí? No necesitamos pedirle que reconozca y le dé digamos, visibilidad al competidor. ¿Sí? Yo creo que es mi experiencia, tengo que ver si llegamos a diciembre con este grado de armonía, pero mi experiencia es que si uno toma en cuenta los distintos incentivos que los distintos actores tienen y pone las reglas muy claras, y ponerlas muy claras es escribir todo, obligar a que el otro se comprometa por lo menos por escrito, y no me pongo formalista y leguleya, alcanza un mail, pero un mail donde dice sí, no alguno por ahí lo dijo. Y entonces digo eso, y después seguir pensando que vale la pena pensar medios que solo piensen que van a tener a su gente en su plataforma o en su medio. Creo que es como, si sos un nuevo medio y pensás así, casi que estás loco. O sea, como que yo no encuentro manera de poder tener una cabeza como cerrada hoy. No encuentro ninguna buena razón para pensarse así. Gracias. Muchas gracias, Laura. Invito a todos los panelistas, por favor, a sentarse una última vez. Vamos a tomar unos breves minutos ahora que ya estamos entrando al coffee break, pero creo que vale la pena. Creo que este panel, o muchas de estas exposiciones, lo que nos han dejado, digamos, es toda una serie de cuestiones en torno a la revalorización, digamos, del significado de la propiedad intelectual en el contexto del periodismo y de los medios en el ecosistema digital, o sea, con todas las interrogantes abiertas, por supuesto. Cómo se configuran estas audiencias, problemas que fueron de alguna forma también atendidos en los otros paneles que tuvimos, y sobre todo considerando las nuevas pautas de consumo y de actores millennials, o como queramos llamarle, que están siendo ahora ellos partícipes, digamos, de la construcción y co-construcción de este ecosistema, y de qué significa consumir contenidos digitales en el siglo XXI. Creo que lo dijeron en muchísimas oportunidades, el concepto de las plataformas, y acá, digamos, cuando empezamos el seminario esta mañana siempre dijimos que hay como muchos temas en tensión, o sea, el modelo de negocios de los medios y de las industrias culturales, el modelo de negocios de las plataformas de internet, y la forma en que los medios se pueden pensar o no pensar como plataformas en sí mismas, ¿no? Plataformas que atienden a dos mercados, plataformas bilaterales, multilaterales. Le hago el guiño a Sebastián Cabello como economista, que siempre está cuestionando estos temas, pero digamos, ¿qué les parece, digamos, si varios de ustedes como que estuvieron atendiendo esta nueva forma, digamos, de su experiencia, cómo pensar, digamos, a los medios como plataformas también en este contexto? Digamos, estoy tratando de capturar y cerrar algunas ideas muy generales de las muy diversas exposiciones, de sus propias experiencias particulares que trajeron, y si quieren brindar algún comentario final, tenemos 45 segundos. Pero pues eso. Muchísimas gracias. Gracias por la palabra. Laura, me gustó mucho tu presentación. Conocí a Pablo Martín Fernández
hacen un laburo bárbaro, los admiro. Me parece que va por ahí el camino. Yo le sumaría nada más la participación de la gente. No quedarnos encerrados entre los periodistas, entre nosotros mismos. No pensar solamente en la monetización, que es fundamental para pagar sueldos, para vivir. Todos necesitamos vivir de algo. Pero retomo la idea original del periodismo como servicio y de aprovechar las nuevas tecnologías que nos dan la oportunidad de que el público, el lector, se sienta partícipe y se convierta también en periodista y haga cada vez más rico el contenido que generamos. Gracias. Bueno, si quisiera agregar algo, yo lo que veo, y retomando lo que decía Laura, tal vez es algo que nos excede un poco y que es más por un análisis sociológico, que decir, bueno, qué es lo que pasa, que no citamos, qué es lo que pasa, o sea, qué podemos hacer para que eso se cumpla, y la realidad es que eso ya está en la ley. O sea, el problema que tenemos, como en muchos otros aspectos, es que no cumplimos con algo que ya se escribió hace mucho y que es bastante equilibrado si uno lo mira. Si uno analiza el derecho de cita, bueno, tiene su razón de ser y en cuanto a la extensión y en cuanto a mencionar y respetar la titularidad de quien lo hizo, etc. Y así en varias de las exposiciones yo iba pensando en mi cabeza, los abogados tenemos la cabeza un poco deformada, vamos pensando casos, pero decía, bueno, él mostraba la imagen del auto y que le habían hecho un reclamo por publicar esa imagen, y eso también está previsto, es un lugar público, y sería un caso al revés, ¿no es cierto? Viene un reclamo que no tiene fundamento en la ley, ninguno, y lo hacen con énfasis y como diciendo, bueno, ¿cómo sacaste eso? Y bueno, lo hubieras hecho más temprano, ¿no? Lo hubieras hecho a las 4 de la mañana en verano. No sé, la foto de él no le molesta y si tiene protección si hiciera. Así que bueno, también es evidente que hay un debate pendiente entre los propios medios en cuanto a la autorregulación, ¿no es cierto? Creo que ya se está hablando en la industria de un manual de buenas prácticas o algo en ese sentido, y todo eso seguramente va a ayudar. Yo coincido que discutir sobre estos temas un poco a la luz de la nueva directiva de la Unión Europea respecto al derecho de propiedad, pero en la Argentina nosotros deberíamos primero cumplir las reglas que tenemos ya, que hoy existen, ¿no? Pero tiene que ver con el problema que tenemos los argentinos en general, con las reglas, con la ley y demás. Y sí creo que la discusión hacia adelante tiene que no ser, y ese es uno de los riesgos, una discusión entre el poder del Estado europeo y el poder de las grandes plataformas, y tiene que encontrar voz y relevancia para los creadores, ¿no? O sea, personas o pequeñas organizaciones y demás. Creo que hay riesgos de moverse hacia un ecosistema digital más cerrado, y eso sería una gran pérdida. Sí, por ahí sumo lo que había mencionado respecto a derechos de autor y cómo hay mucho trabajo para hacer dentro de la industria. Creo que ahí ADEPA tiene un rol central, porque la verdad que las cosas que pasan, Laura nos mostró ejemplos, pero hay cosas que son realmente groseras y es una industria relativamente chica. O sea, digamos, uno se ve con los autores y quienes plagian a esos autores, entonces todo el tiempo. Y se comparten paneles donde se habla de la subsistencia y el problema de las plataformas, de los ecosistemas digitales, y entre medio uno está hablando y le está sacando, ¿no? O sea, mirá que entonces creo que ahí ADEPA tiene un rol central en buscar, porque la legislación existe, y el tema es que se cumpla. Y después vos preguntaste el tema de las plataformas. Creo que todavía los medios son plataformas también. Lo han sido históricamente. Lo han sido históricamente. Cambiaron las interfaces y creo que la duda claramente, plataformas con mucho menos espaldas que los ecosistemas digitales, pero hay mucho que aprender de los ecosistemas digitales y fundamentalmente ser un poco más amplio en términos de entender los mecanismos de monetización, porque calidad de contenidos, experiencia de usuario, sustentabilidad es lo que lleva a la segunda fase de mejores contenidos, mejor experiencia. O sea, es un círculo que hay que alimentarlo, pero para alimentarlo hay que quebrar paradigmas de modelos de negocios, y eso yo creo que está pasando.
agrego a lo que decían mis compañeros, a esto que mencionaba antes, de que creemos que Google y los medios son aliados desde el principio y que esta alianza se ve en la enorme cantidad de tráfico que los medios reciben producto del interés de la gente en saber más de las cosas que ocurren cotidianamente y que gracias a Google, que ordena desde el 98, indexa y ordena la información con esos indicadores de calidad y de relevancia, podemos como humanidad acceder a esa información. Hay una alianza implícita y la credibilidad, la confiabilidad de la información nos unen y como bien decía Guillermo recién, los medios de comunicación fueron la internet del pasado, donde íbamos a buscar los clasificados, donde íbamos a buscar la información, donde íbamos a buscar todo. Cuando alguien se moría en el pueblo, dónde ibas a ver y querías ver y dónde ibas, saludabas a la familia, lo hacías ahí. Eso con la llegada de internet se fue de alguna manera, de a poco, entraron a jugar otros actores. Hay lugares donde hay clasificados, hay lugares donde específicos dedicados a hacer memoriales para personas, y hoy hay un punto importante que lo mencionaba Chani antes y que nos une en esto de lograr cada vez mayor calidad de la información y repetir algo que dijimos antes de que en toda esta discusión, atendiendo a una discusión que es válida, que es necesaria, que es importante tenerla en el momento que se está teniendo en Europa, que se va a tener acá, que no sea que esta preocupación por hacer un beneficio a algo que estamos viendo que necesita ser atendido, terminemos perjudicándolo al final. Y un punto más, y con esto cierro, y es que en esta alianza de la búsqueda de la credibilidad y de la relevancia y de la confianza de los usuarios, que como decía Guillermo, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Google ahí hay un compromiso que lo hizo de manera muy concreta hace un año y medio, en marzo del año pasado, que se llama Google News Initiative, en el cual yo estoy metido de lleno, que trabaja de cerca con medios para hacer cosas como poder apoyar a Reverso, no solo económicamente, sino con los equipos de Google, poniéndole en la medida de nuestra creatividad y posibilidades la cabeza también, con proyectos que tenemos con Chani, que todavía están ahí, no podemos decir nada, pero que creemos que también tienen que ver con ayudar a que más gente sepa distinguir información de calidad de información que es falsa. Y lanzando algo, y en esto está el espíritu, creo, detrás de las cosas que hace Google, de una web abierta y con información de calidad, del Innovation Challenge, que es un proyecto que le va a permitir a emprendedores, hasta medios muy grandes, poder presentar proyectos de innovación que Google los apoya a fondo perdido, hasta $250.000, donde para ganar ni siquiera tenés que usar tecnología de Google. O sea, tu idea puedes hacerla como quieras, siempre que te sirva para innovar y idealmente ese proyecto tienda hacia la sustentabilidad. Así que una web abierta con información de calidad y confiable creo que es el punto de unión en el que hace muchísimos años se viene trabajando juntos, y esta Google News Initiative que empezó hace un año y medio es una más de las señales de que estamos caminando ese camino juntos. Bueno, yo sí tenía 45 segundos. Yo me tomé como 20 tuyos, contando un poco la historia o el origen de Chequeado. Nosotros siempre decimos que sin redes sociales Chequeado no existiría. Cuando empezamos, el equipo arrobaba a los periodistas de los medios. Chequeado no existiría si no hubiera sido porque al principio apostó a alianzas con medios. Entonces, la invitación en cualquier discusión sobre derechos de autor o sobre cualquier discusión de ecosistema digital es: no hay buenos y malos, no hay medios buenos, plataformas malas, medios buenos, porque esa es una simplificación que nos gusta a los argentinos de River Boca o Macri Cristina, pero el mundo es mucho más complejo. Creo que lo que seguro hace falta es que si hablamos de regulación y pensamos en el Estado, estemos seguros en no hacer más problema que el que queremos solucionar, y que tengamos en cuenta que a veces la voz
la tienen o los grandes medios o las grandes plataformas, como dice Chani, y no necesariamente alguien que esté queriendo tener un nuevo medio o emprendiendo desde un nuevo medio. Entonces ahí creo que es importante que se asegure, en el pasado ocurrió, pero digo, que se asegure la voz de aquellos medios bien pequeños que sobre todo cuando empiezan no tienen ni recursos ni acceso a algunos de estos paneles. Gracias. Cuando oía lo que contaban de Reverso, me preguntaba qué pasa con todo esto del derecho de rectificación y respuesta que está en el Pacto de la San José de Costa Rica. Si los medios con estos medios se autorregulan, regulan este espacio de internet y cuando uno quiere hacerlo ya está todo medio arreglado, por así decirlo. Medio que queda abstracto, ¿no? Un derecho de rectificación o respuesta cuando ya la propia prensa publica una rectificación por una revisión de sus pares. Con lo cual es muy positivo, pero ¿me equivoco o hay algo que se me escapa? No sé si entiendo del todo tu pregunta. ¿Viste el derecho de rectificación o respuesta? Sí, obvio. No, sí, bueno, sí, claro, entonces, lo vi. Que no se cumple en la Argentina. Hay como 6 casos, 3 fallos. Bueno, sí. Sí, pero digo, en líneas generales se cumple poco. Hay pocos casos, pero en teoría cualquiera podría ejercer ese derecho Sí. porque está en el Pacto de San José de Sí, Costa Rica y ya... estamos de acuerdo, sí. Entonces, en teoría, medio que no tiene sentido ejercerlo porque ya la prensa, mediante este sistema, rectificó. No, porque, a ver, si querés cuento el caso específico, pero el Reverso solo se enfoca en algunos contenidos que tienen determinadas características, ¿sí? Que viralizaron mucho, ¿sí? O que además se cruzan por que tengan efecto nocivo, o sea, que tengan un potencial grande de efecto nocivo, que puedan afectar la vida cuando son temas de salud o de radicalización, que puedan interferir en el sistema democrático, que puedan afectar la confianza en el sistema democrático o que puedan afectar la confianza entre pares. Si es una desinformación que dice que yo tengo el pelo pintado de verde, la verdad nunca sería objeto de chequeo en Reverso porque el efecto nocivo es muy bajo aunque haya viralizado un montón. Entonces, dicho eso, puede haber un montón de información inexacta o agraviante publicada por medios tradicionales o digitales que no haya sido objeto de Reverso. O sea que el derecho sigue el curso, en todo caso, el curso de baja intensidad de implementación que tuvo históricamente en la Argentina. Reverso no es no cubre el total, cubre exclusivamente aquellos contenidos sospechosos virales con potencial de daño relativamente alto. Y aún así, a Reverso puede, y de hecho lo vamos a hacer, tener derecho de rectificación. Hay gente que publicó contenido falso y no se dio cuenta, que pide derecho de rectificación porque dice que le generó un problema que se lo señale como originador de la desinformación. Entonces puede llegar a haber rectificación de Reverso si corresponde el caso. ¿Sí? No, gracias. Gracias por las exposiciones. Germán Stalker, de la Maestría en Propiedad Intelectual de San Andrés. Y una de las cosas que me hace pensar varias de las exposiciones es el ícono de la primicia, ¿no? Entonces, ¿qué tanto la primicia está, digamos, puesta en duda? Y pongo 2 ejemplos que para mí son bastante reveladores. Son el tema de los consorcios internacionales en lucha contra la corrupción, donde varios medios y periodistas deciden salir al unísono. Y algo que me enteré hace poco, que tiene que ver con México, con la desaparición de personas, y cuando aparece alguna fosa, no hay ningún periodista, digamos, que se anime a salir solo, a dar esa primicia. Entonces salen todos juntos como una manera de autoprotección, ¿no? Yo considero que la primicia es una reliquia del oficio, ¿no? Aunque algunos periodistas todavía lo tratan con cierto fetichismo, como si hubiera allí un montón de valor, pero la verdad es que no lo tiene en absoluto. De hecho, está demostrado como medios que no tuvieron una primicia aprovecharon una noticia mucho más que otros, ¿no? Por inteligencia en su distribución, por ejemplo. Sí, solo agrego, y es matiz periodístico, pero es lo del consorcio internacional, en realidad se presenta públicamente por este fetichismo como una primicia internacional.
O sea, no se deja de decir primicia. Ahora, como dice Chani, hay un montón de medios que tuvieron la primicia y malas coberturas que no te los acordás como el autor de la primicia, y otros que citando que tal otro dio la primicia, aún usando buenas prácticas, te lo acordás mejor por su cobertura. Entonces yo creo que ningún medio nacido en los últimos años abraza la primicia como en el pasado. Pero individualmente los periodistas siguen disfrutando esto de y yo llegué primero y lo conté antes. Totalmente. Solo lo pueden decir ustedes, pero sí. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias.